$97. Comenzamos. Vamos a mirar ya el comportamiento de los mercados. Este miércoles 19 de abril saludamos ya a Antonio Castelo de eBroker. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenos días, ¿qué tal? Bueno, con los principales índices europeos en zona de máximos, algunos en máximos históricos como la bolsa francesa, claro, llega también el cansancio y la temporada de resultados tampoco es que esté siendo de momento un gran revulsivo. La bolsa ha hecho ahí una paradita, pero es importante también ver que no cae. Sí, efectivamente, la situación de hoy es relativamente normal. Tenemos a los principales índices, como tú decías, en zonas de máximos o resistencias. Tenemos a los RSI de esos índices en niveles de sobrecompra elevados en la mayoría de los casos. Y tenemos una campaña de publicación de resultados empresariales a la que le cuesta convertirse en catalizador de las cotizaciones bursátiles, ¿no? Llama la atención, lo habías dicho en la presentación, un muy bajo nivel de volatilidad, quizás porque no existe una clara certeza de que se vaya a producir una recesión fuerte, aunque hay gente que habla más que de recesión, de estanflación, ¿no? También porque puede tenerse claro que a los bancos centrales todavía puede quedarles una o quizás dos vueltas de tuerca con los tipos de interés antes de detener las subidas, y quizás también, como decíamos antes, por los resultados empresariales, pues se muestran algo más débiles, pero lo cierto es que tampoco se descuelgan, ¿no? Entonces, yo creo que las bolsas descontaron tantas cosas buenas tan rápidamente en los dos primeros meses del año que se han comido buena parte, si no la totalidad, de su potencial de subida para el año, por lo que ahora, salvo situaciones muy poco esperadas, pues puede tocar vivir un periodo más o menos largo de lateralidad. Precisamente con el fondo de mercado, el potencial que puede guardar todavía la bolsa, en este caso la europea, pero antes, dato de inflación hoy en Europa, evidentemente no ha movido mercado porque ya conocimos hace 2 semanas el dato preliminar, inflación tasa general 6,9, nuevo récord histórico en el caso de la subyacente 5,7, ¿esto cómo hay que leerlo, Antonio? Bueno, pues lo mismo que tú decías antes, o sea, efectivamente la tasa general excede, sobre todo por el efecto del cambio de base más que otra cosa, ¿no? Porque, bueno, o sea, que ceda la inflación no quiere decir que los precios paren de subir, sino todo lo contrario, siguen subiendo a menor ritmo, pero siguen subiendo. La tasa subyacente, pues, bueno, pues sigue bastante fuerte, y esto pues es lo que hace que mantengamos la previsión de subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. Bueno, quizás dudas entre 25 puntos básicos o 50 puntos básicos en la reunión de mayo, hasta situarlos en niveles, pues si son 25 puntos básicos, de 3,25 para el tipo de referencia de depósitos, y es 50 puntos básicos en el 3,50. Yo creo que puede ser la penúltima subida, porque yo veo los tipos acercándose más en Europa a niveles del 3,75. Ya no los veo en el 4 como hace unos meses, pero sí quizás en el 3,75. Y podemos encontrarnos efectivamente, como también decías en la presentación, con una inflación tanto en Europa como en Estados Unidos muy persistente a bajar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final en Estados Unidos tenemos unos tipos de interés más altos. La Reserva Federal pues actuó antes y con mayor contundencia, y en Europa pues el Banco Central Europeo tiene el problema del endeudamiento de los países periféricos, ¿no? Si subiera más arriba del 4%, pues realmente se encontraría con un problema. Probablemente en Estados Unidos para final de año, con los tipos de referencia situados pues a niveles del 5,25 al 5,50, tengan ya unos tipos reales positivos. La inflación se situaría pues a niveles del 4,25, cosa que en Europa pues lo veo un poquito más complicado. La Reserva Federal tiene a James Bullard, aunque no tiene derecho de voto en las decisiones que toma el Banco Central de Estados Unidos, pero dice que los tipos en Estados Unidos tienen que llegar al 5,75. Aquí en Europa tenemos un poco su alter ego, podría ser perfectamente Robert Hausmann, el representante austriaco, que dice que hay que llegar hasta el 5%. Con unos tipos de interés en el 3,75 no se va a conformar, va a dar mucha guerra. Bueno,
Sí, probablemente vamos a ver miembros del Banco Central Europeo que presionen más, porque como estábamos diciendo antes, pues la inflación aquí en Europa es bastante persistente y le va a costar bajar. Yo te decía antes que, bueno, pues que quizás podríamos ver, podría tener sentido hace unos meses haber hablado de tipos de interés en Europa por encima del 4%, pero que el problema que tiene el Banco Central Europeo es el terrible endeudamiento de los países periféricos, sobre todo de Italia y de España. Y si aprietan mucho ahí la cuerda, pues bueno, pues va a haber un problema. ¿Qué es lo que yo veo también para pensar más en un tipo final a niveles del 3,75 en Europa? Pues que la crisis bancaria de marzo yo creo que ha frenado un poco las perspectivas económicas, elevando en una medida un difícil de concretar los riesgos de recesión, algo que limita el margen de subidas adicionales de los tipos de interés, ¿no? Yo creo que la crisis bancaria ha contribuido a que se dé un paso desde el temor monetario que teníamos hace unos meses a tener más miedo, tener más temor desde el punto de vista económico-financiero, ¿no? Y es un poco lo que puede hacer de punto de equilibrio. Las subidas de los tipos de interés ha sido auténtica gasolina para los resultados de los bancos, pero también hay quien advierte de que todo esto se puede volver también en su contra. Tenemos los ejemplos también muy recientes del Silicon Valley Bank y otros bancos en Estados Unidos. Mañana se estrena Bankinter. ¿Cómo llegan los bancos españoles a la temporada de resultados? Bueno, lo primero es decir que yo creo que la situación que hemos tenido en Estados Unidos con un banco como Silicon Valley Bank no es comparable con lo que tenemos aquí en Europa. Yo ya te he dicho en alguna ocasión anteriormente que creo que en Estados Unidos no han hecho bien su trabajo ni los gestores de algunos bancos, como claramente los de Silicon Valley y algún banco regional americano. No han hecho su trabajo los auditores, que no han advertido de nada de esto a priori, sí que se han dado cuenta a posteriori, y desde luego los reguladores tampoco, en cuanto a que tampoco se habían dado cuenta de cómo estaban cubriendo estos bancos sus pasivos, cómo estaban equilibrando pasivos con activos, ¿no? En Europa yo creo que esto no es complicado ese producto. En bancos españoles, pues yo creo que, bueno, hay una evidencias que van a llegar con Santander y con BBVA más cerca de los máximos de marzo que los bancos con negocio más doméstico. En cualquier caso, pues el Santander está un 7% de sus máximos, BBVA un 9% de esos máximos, mucho más alejados CaixaBank y especialmente más alejados Bankinter, Sabadell y Unicaja, que quizás el problema que han manifestado en su cotización es que al ser bancos más pequeños se han homologado con esa banca regional americana, creo que injustamente. Pero creo que el sector llega con buenas perspectivas. Yo creo que el margen de intereses motivado por el impacto de la subida de tipos va a seguir estando presente. Estábamos hablando hace un momento que el Banco Central Europeo va a tener que seguir subiendo tipos. El margen bruto creo que seguirá manteniéndose también en un buen nivel, con una cierta fortaleza. Va a haber un impacto negativo que hay que ver cómo se manifiesta, que es el de la inflación en los costes operativos. Hasta ahora lo habían lidiado bastante bien, pero habrá que ver qué es lo que pasa en este trimestre y sobre todo en el futuro. Y habrá que ver en el caso de Santander y BBVA el impacto negativo que puedan tener los tipos de cambio en sus cuentas, ¿no? Lo vamos a ver, como tú decías, muy pronto con Bankinter, muy pronto con Santander, que es la semana que viene. Yo soy optimista con el sector bancario español. Creo que no va a presentar cifras ni mucho menos tan buenas como las de 2022, pero creo que van a seguir siendo buenas. Y la ventaja que ahora mismo tienen los bancos españoles es que sus múltiplos, después de las bajadas estas que vimos desde la primera semana de marzo, van a estar menos tensionados que hace unos meses y bueno, sobre todo esto en el caso de la banca doméstica. Me gustaría ver, tengo interés por ver rápidamente qué es lo que va a decir Bankinter, porque puede ser el que nos marque la pauta de todo lo demás. La verdad es que no se explica mucho el comportamiento que lleva Bankinter en este 2023, No. bastante descolgado, sobre todo Sí, de los es un banco.
Sí, yo creo que es un banco, Fernando, que está excelentemente bien gestionado, lo lleva Mm. demostrando desde hace muchísimo tiempo, y quizás lo que ocurre es que, bueno, pues el sector bancario es un sector muy, muy gregario, ¿no? Que se mueve todos a una, y a Bankinter, a Sabadell, a Unicaja, pero especialmente yo creo que a Bankinter y quizás también a Sabadell, pues les ha tocado lidiar con esta situación que decíamos antes de su homologación, entre comillas, o comparación con los bancos más pequeños, los bancos regionales americanos, que insisto que en Europa no tiene nada que ver la situación con la que han tenido allí en Estados Unidos. Va a haber, evidentemente, más tensión, más problemas, pero yo creo que los bancos en Europa están muchísimo mejor gestionados que en Estados Unidos. Banco VIP, Bankinter, en todo caso, claro, también habrá que estar muy pendientes no solo a los beneficios, a sus márgenes, sino también el dinero que puede haber salido de sus cuentas o de sus depósitos, porque claro, incluso los que tienen también mucho dinero, pues buscan rentabilidad, como dónde ganar dinero, y Bankinter, como el resto de los bancos españoles, lo está remunerando. Pero es cierto lo que dices, pero ya verás como el caso de Bankinter no va a ser tanto. O sea, yo creo que el cliente de Bankinter es un cliente que tiene muy claro qué es lo que quiere y bueno, evidentemente, claro, los bancos van a tener que subir la remuneración a sus depositantes sí o sí, ¿no? Pero bueno, eso tiene que venir, tiene que llegar su momento y bueno, y llegará. Pero ya te digo, yo creo que Bankinter con esto va a dar una sorpresa. Sobre la banca americana, el lunes pasado Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, al mismo tiempo que presentó unos resultados bastante espectaculares, y así lo reconoció el mercado con una subida entre el 6 y el 7%, también dijo que venían tiempos difíciles. Ayer Bank of America también dio buenos resultados, pero al mismo tiempo anunció también el despido de 4.000 personas, 4.000 empleados. Sí. Bueno, a ver, creo que lo primero que hay que decir es que la banca americana, y me refiero a las grandes corporaciones, no a esa banca mediana o banca regional, es esa gran banca americana en la que tiene más peso su negocio, la banca al por menor, Citi, Morgan, Bank of America. Yo creo que tiene mejor pinta que aquellas otras entidades en las que pesa más el negocio de banca de inversión o de mercado de capitales. El caso, por ejemplo, de Goldman Sachs o JP Morgan, que tuvo unos buenos resultados, pero en el caso de Goldman, pues quizás no ha sido tanto, ¿no? El entorno de tipos de interés elevados y todavía con margen de subida que venimos diciendo, pues PES está en contra con un nivel de actividad económica y de mercados pues mucho más planos, ¿no? Bank of America, que me decías, pues hombre, yo creo que Bank of America es un banco que tiene buenos fundamentales, tiene un bajo coste de riesgo, una baja morosidad, un elevado ratio de capital CET1 de 11,4%, que es superior al que tuvo en el último trimestre del año pasado. Despidos, pues hombre, me da la impresión de que en un mercado laboral muy tensionado, como ha estado el mercado laboral americano, y con todas las entidades, que fueran tecnológicas o de otra índole, buscando trabajadores ante ese tensionamiento, todos han cometido excesos, ¿no? Y ahora pues yo creo que toca dar marcha atrás. Efectivamente, llevamos tiempo hablando de que la economía americana había sido muy resistente, que había persistido su fortaleza y que ahora, lógicamente, pues bueno, tiene que aflojar, pero es que de alguna manera eso es lo que pretendía la Reserva Federal, subiendo los tipos de interés, y eso es lo que vamos a ver. Yo lo que no creo es que, salvo que nos metamos ya en situaciones complicadas, como también decíais antes, de temas geopolíticos con China, Taiwán, que puede ocurrir, evidentemente que puede ocurrir, ¿no? Pero digamos que si sigue todo igual, pues bueno, efectivamente, la economía americana va a frenar, va a aflojar, pero bueno, puede haber algún momento puntual de recesión, pero yo tampoco creo que vaya mucho más. Y estos despidos de Bank of America, pues yo creo que van en línea con lo que estamos viendo en otras empresas americanas de otros sectores, ¿no? Normalizar una situación que hace unos meses atrás pues había habido muchísimos excesos. Más nos vale que la temporada de resultados apoye, porque si no el mercado se va a quedar sin catalizadores. Volviendo un poco al tema del principio,
sigue habiendo fondo de mercado, quiero decir, para caer siempre hay tiempo, me refiero, si todavía podríamos ver más subidas en las bolsas. Más subidas, me quieres preguntar eso. Ya por pues, hombre, yo lo veo, esa pregunta tonta que hago todos los días a todo el mundo, y que todo el mundo me contesta de la misma manera. Si yo supiera lo que va a hacer mañana la bolsa, crees que iba a estar aquí, pero... No, a ver, o sea, por lógica creo que el mercado ha corrido muchísimo en su recuperación, ¿no? Es muy sencillo, si tú te ves qué es lo que decían las principales casas de análisis hace, yo qué sé, 5 o 6 meses, pues es que en cuanto a las previsiones para el 2023 es que prácticamente todos los índices de todo el mundo se han comido el potencial de subida que tenían, pero se lo habían comido en febrero, ¿no? Entonces, pues hombre, en una situación en la que ya estamos diciendo que, bueno, pues que creemos que la economía va a frenar, no sé si se va a caer a plomo, pero bueno, sí que vamos a ver, caídas, vamos a ver episodios de recesión. Los resultados empresariales, llevamos hablando, Fernando, mucho tiempo de esto, ¿no? O sea, en algún momento tienen que frenar, porque es que lo sorprendente es que nos hemos comido prácticamente la crisis del COVID y otras crisis más y aguantan ahí la guerra de Ucrania, y han aguantado y los márgenes han aguantado. Lógico que se frenen. Entonces, en ese contexto, pues yo no veo la bolsa subiendo, la veo más en un lateral con un posible margen de bajada, pues qué sé yo, de 10% de forma global, 5 o 10% de forma global. Es ahí donde lo veo. O sea, yo sinceramente creo que el mercado no, tal y como está ahora mismo la situación económica, no se justifica una subida adicional de las bolsas. No estaría mal que nos quedásemos como estamos en estos momentos. Sí. La avaricia siempre está ahí, pero desde luego también hay que ir con muchísima precaución. Antonio Castelló de Broker, muchas gracias, como siempre. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo, Fernando. Hacemos una pausa y seguimos hablando de mercados financieros en los próximos minutos. Momento de la economía de los mercados con Javier Domínguez Navarro y con Álvaro San Martín.